Hi coders y bienvenidos de nuevo a su canal. En el video de hoy aprenderás cómo implementar contenido multimedia dentro de tus páginas web. Además de que podrás añadir contenido de otras páginas web dentro de tus proyectos, como por ejemplo mapas o videos de YouTube. Así que si te interesa este contenido, te invito a que te quedes hasta el final del video y dejes su like y te suscribas. Ok, coders, entonces aquí ya tenemos nuestro código justo en donde lo dejamos la clase pasada. Entonces vamos a ejecutarlo. Esperamos que esto nos ejecute. Ok. Y entonces, como les había comentado en la intro, hoy vamos a ver las etiquetas vídeo, audio y iframe. Entonces, para esto, como ya tenemos esta página llena con mucha información, vamos a trabajar dentro de la página de productos. Entonces, nos vamos a ir a nuestro visual, nos vamos a ir a nuestra página de productos y la primera etiqueta que vamos a ver va a ser la etiqueta vídeo. Que esta etiqueta vídeo tiene un atributo source que ya lo hemos visto anteriormente en el curso y saben que es como la ruta en donde está alojada nuestro video. Entonces para esto yo tengo ya un videito por acá en una carpeta, entonces simplemente lo voy a copiar dentro de mi proyecto. Entonces si nos vamos a nuestro visual ya vemos que tenemos un video acá. Entonces dentro de nuestra etiqueta source vamos a entrar a la carpeta vídeos y vamos a llamar al final .mp4 que es el nombre de mi video. Entonces si nos vamos a nuestra página web, aquí podemos ver que ya nos está trayendo el video. Ok, entonces hasta aquí ya va todo súper bien, pero entonces ahora el problema es cómo ponemos a reproducir nuestro video. Entonces para esto tenemos otro atributo que es el atributo controls, que este atributo pues básicamente nos va a dar los controles para poder reproducir el video. Entonces si volvemos a nuestra página, vemos que ya tenemos aquí en la parte inferior un botón para reproducir y aquí ya pueden ver que se nos reproduce en nuestro video. Entonces, aparte de nuestro atributo controls, también le podemos agregar otros atributos a nuestro elemento vídeo, como puede ser el atributo autoplay, que ese atributo nos va a inicializar el video automáticamente. Entonces, si volvemos a nuestra página, ya vemos que el video se nos está, ya vemos que nuestro video se nos está inicializando automáticamente. Aparte del autoplay, yo lo voy a eliminar porque no lo voy a utilizar de momento. Aparte del autoplay, también le podemos establecer un width, pongámosle de 500 píxeles. Y entonces aquí vemos que ya se nos hace un poco más pequeño. Y también podemos establecer un height. Vamos a ponerle también 500 píxeles. Entonces aquí, pues aquí ya le podemos establecer un ancho y un largo a nuestro video. Entonces habiendo finalizado ya con nuestra etiqueta vídeo, vamos a proceder a ver nuestra etiqueta audio, que igual que la etiqueta vídeo tiene un elemento source que ya sabemos para qué se utiliza. Entonces aquí dentro de mi escritorio tengo justamente una carpeta con un audio para que lo tomemos de prueba. Entonces voy a mover esta carpeta a mi proyecto, vamos a ir a mi visual y ya vemos que tenemos aquí el audio que vamos a utilizar de prueba. Entonces en nuestro CR, en nuestro source, vamos a entrar a la carpeta audios y vamos a seleccionar este audio que tiene este nombre, data audio, bueno, esto. Entonces si volvemos a nuestra página, no vemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a nuestro audio es prácticamente obligatorio agregar el controls, igual que con el vídeo, para poder eh, tener el control, valga la redundancia, del audio. Entonces, si ya volvemos a nuestra página, aquí podemos ver ya nuestro audio, entonces ya lo podemos simplemente reproducir. Al igual que con nuestro vídeo, a nuestro elemento audio también le podemos aplicar el atributo autoplay que cumple con la misma función que vimos anteriormente. Entonces, si le aplicamos el autoplay, vemos que se nos empieza a reproducir el audio automáticamente. Ok, de momento voy a eliminar ese atributo también y creo que estos serían como los dos atributos fundamentales del elemento audio, ya que al audio pues no le podemos agregar un width como el vídeo ni un height. Ok, coders, entonces ahora aprenderemos una etiqueta bastante importante que es la etiqueta iframe, que esta etiqueta lo que nos permite es ingresar contenido de otras páginas web en nuestra página web. Entonces, para nuestro primer ejemplo, nos vamos a ir a nuestro buscador y vamos a ir a Google Maps. Entramos a la página oficial y vamos a buscar cualquier ubicación. En este caso, yo voy a seleccionar el Parque de los Hippies que está en Bogotá.
Entonces, seleccionamos la ubicación que deseamos mostrar en nuestra página web, le damos aquí en donde dice compartir y le vamos a dar aquí en la opción que dice insertar un mapa. Aquí pues esto ya nos va a dar un código HTML, entonces lo único que debemos hacer es copiar este código, irnos a nuestro visual y vamos a copiar el código que ya nos habían dado, que es este. Ok, entonces ahora vamos a nuestra página web a ver qué tal, si se nos ve el mapa o no. Y aquí ya lo podemos ver. Parque de los hippies. Y aquí ya salen pues las distintas características que tiene Google Maps. Ok, entonces ahora veremos otro ejemplo del uso del elemento iframe, pero esta vez insertando un video de YouTube de nuestra página web. Entonces para esto nos vamos a ir a YouTube. En este caso yo voy a entrar a mi canal. eh, que si eres nuevo en el canal te invito pues a que te suscribas y dejes tu like. Entonces me voy a ir a los videos y por decir que yo quiero insertar este video dentro de mi página web, entonces le voy de aquí en estos tres punticos, le voy a dar clic en compartir, me voy aquí a insertar y le voy a dar en copiar. Como podemos ver, ya nos da el link respectivo para que se nos pueda mostrar ese contenido dentro de nuestra página web. Entonces nos vamos a nuestro visual, vamos a copiar eso y volvemos a nuestra página a ver qué tal y aquí lo tenemos. Ok, cover, si les gustó este video, no olviden dejar su buen like y suscribirse.